Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de este programa A Fondo, gracias a la red de comunicación regional. El día de hoy vamos a conversar con un representante de la bancada de Perú Libre, quien ayer no pudo estar en nuestro programa, el señor Elías Varas Meléndez, pero antes de conversar con él, que seguramente se conectará en unos minutos, hay que reflexionar acerca de un tema importante para todos los ciudadanos y que nadie ha estado prestándole mucha atención. En los últimos días, el señor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores peruano, ha mantenido una serie de relaciones y reuniones con países y con estados que necesariamente hay que tenerles cuidado, ¿no? El canciller Béjar, Héctor Béjar, se ha reunido, por ejemplo, con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Y ustedes dirán, bueno, José Ignacio, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que Venezuela es una dictadura. El problema es que tenemos aquí 1 millón de venezolanos que se han escapado de ese país por la dictadura de Nicolás Maduro, este gobierno autoritario que celebra cada 4 o 5 años elecciones falsas, elecciones bamba, ¿no? Elecciones truchas, en donde solamente hay prácticamente un partido que compite, que es el suyo, ¿no? Y todos los demás son pues presionados, hostigados, no tienen recursos, no tienen cómo hacer campaña, no tienen cómo hacer política. Es un país fallido, es un país que ya quebró, está quebrado, ¿no? Con 88% de pobreza, con escasez de alimentos. Y este señor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores, con 85 años, se dedica ahora a fortalecer relaciones con este país que es un país destruido. Es como si ustedes, ¿no es cierto?, yo les dijeran, oye, vamos a hacer una empresa. ¿Con quién nos juntamos? ¿No? Con la empresa quebrada que está en la esquina del pueblo. ¿Ustedes se juntarían con la empresa quebrada que está en la esquina del pueblo? Cuando tú lo que quieres es al contrario, salir también de una situación económica difícil. Cuando tú también estás en crisis, tú también quieres recuperar trabajo, recuperar dinero. ¿Con quién te vas a asociar? ¿Con quién te vas a hacer socio? ¿Ah? ¿Con la empresa que está destruida, quebrada, con la gente ahí que se muere de hambre? ¿Sí? No, no es cierto. Es como si yo le dijera, oye, ¿con quién vamos a formar el partido de fútbol, el equipo de fútbol? Ahí vamos a ver a todos los más malos del barrio. Al peor tráelo para ganar. ¿Sí? No, pues, tú cuando quieres jugar un partido de fútbol con tus amigos, ¿no es cierto?, te juntas con los que juegan mejor. Escoges a los que tienes la seguridad de que van a jugar más o menos bien o juegan bien para poder meter goles. No te vas a jugar con el chico, con la chica que juega pues pésimo, ¿no es cierto?, que está enfermo, que está tirado en el piso, que no tiene pelota y además pues nunca en su vida ha jugado fútbol. Entonces, no es normal. Yo quiero que ustedes entiendan que esto no es normal. No es como que, bueno, él tiene que reunirse con todos los presidentes. No. Te reúnes con los presidentes evidentemente que son una prioridad para tu país. Ya se reunió también con el gobierno nicaragüense, que es un gobierno que en este momento está persiguiendo a la población, persiguiendo a la gente, persiguiendo y cerrando las iglesias. Han eliminado 9 candidatos a la presidencia, 9 candidatos, no los han dejado participar en las elecciones, ¿ya? Y el señor Héctor Béjar quiere fortalecer relaciones con Nicaragua, que es un país pobre que depende del petróleo venezolano, que ya ni le queda petróleo a Venezuela, al menos en reserva sí, pero en producción se sigue cayendo. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hace el señor Béjar reuniéndose con el gobierno nicaragüense? ¿No? Entonces así es, y ha tenido pues una presentación cultural sobre Bolivia. Entonces, tómenle importancia a esto, después seguiremos conversando de este tema, pero recuerden esto, los ministros tienen que apuntar al crecimiento del país y tienen que ir por las mejores estrategias para eso, también a nivel internacional. Ya tenemos con nosotros en línea al señor Elías Varas, con el que vamos a conversar acerca del Congreso de la República, que es un tema importante. Señor Varas Meléndez, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, saludar a todos tus seguidores y bueno, acá
dispuesta a las preguntas correspondientes. Muchas gracias, espero que su salud esté muy bien en primer lugar. Vamos a hacer preguntas muy concretas porque sé que después tiene bastante trabajo hoy día. Primera pregunta concreta, ¿se divide Perú Libre o se mantiene unido como partido en el Congreso? Bueno, seguimos siendo 37 congresistas como desde un inicio y ahí trabajando el tema de la orden y la disciplina y siempre fieles a los principios y convencidos de que nuestra patria necesita en estos momentos históricos justamente personas muy responsables con el espíritu de lo que es respetar el marco democrático y mostrar las buenas costumbres de la democracia, ¿no? De acuerdo, eso es muy bueno. Segunda pregunta, ¿qué comisiones o van a trabajar recién hoy día en este tema? ¿Cuáles son las comisiones a las que están aspirando ustedes como bancada? Bueno, dentro de ello, dentro de la propuesta de lineamiento programático de nuestro partido, era el tema de lo que era la Comisión de Salud, Educación, Presupuesto, Agraria, lo que son pueblos andinos y la Constitución, ¿no? Ujú. De acuerdo, la comisión entonces de Constitución también Y estarían reglamento. buscándola presidir. ¿Cuáles van a ser, digamos, a partir de ahora en estas semanas? Porque ustedes son una bancada que representa a la población y tienen que también hacer balance y fiscalización y vigilancia del Poder Ejecutivo, más allá de que sea el señor Castillo, digamos, quien haya ganado la presidencia. ¿Cuál es la agenda del Partido Perú Libre ahora que ya empezaron a trabajar ya de una manera más formal con el Congreso? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, nosotros tenemos que entender, ¿no? Estoy seguro que muchos de los peruanos que nos están escuchando sabemos de que nuestro país atraviesa atravesando desde el año 2019-20 que se ha acentuado el problema con el tema de la salud por la coyuntura de este destrozo de la humanidad con lo que es el COVID. Justamente nos ha puesto en un escenario donde nosotros podemos darnos cuenta de que cualquier ciudadano no tiene acceso, que en otros países normalmente por un tema de dignidad lo tendría, el acceso a la educación, a la buena salud y lo que es al menos una seguridad alimentaria. En ese sentido nosotros estamos dentro de este contexto tratando de mejorar de manera urgente y controlar este problema de la salud de la pandemia. Y bueno, nuestra prioridad salud, educación, ver el tema de la reactivación económica y el agro y el tema pesquero como parte de la fuente de la seguridad alimentaria, ¿no? De acuerdo, para esto se necesita relación, buena disposición, apoyo, reactivación de la inversión privada, porque finalmente la inversión privada, la empresa es la que da más trabajo y para eso hay que darle facilidades a las empresas para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse. ¿Van a tener ustedes una postura anti-empresa o una postura pro-empresa de diálogo con la empresa privada en el país? Bueno, sabemos nosotros que nuestro país tiene muchas materias primas, nuestros recursos naturales, pero también somos conscientes que ellos pueden permanecer si es que no tenemos una dinámica, ¿no?, que permita industrializar estos recursos. Y no vamos a poder hacer nada si es que no tenemos el gran capital nacional o internacional, y eso significa garantizar una estabilidad en el marco jurídico de las cuales estamos en ese tenor nosotros de buscar. Igual saludo yo, por ejemplo, cuando hay un empresario honesto que vela por el bienestar pagando sus impuestos. El empresario minero Roque Benavides acaba de pagar más de 2.000 millones por el tema de los responsabilidades fiscales, ¿no? Y esas actitudes hay que realmente aplaudirlas, ¿no? En ese sentido yo creo que la mayoría o nuestros empresarios tienen que aprender a ejercer lo que es la capitalización, pero con responsabilidad social, ¿no? De acuerdo, y bueno, ojo, que el tema de las materias primas es uno, pero yo me refería a la empresa en general, porque más allá de la industrialización de las materias primas, digamos, lo importante es reactivar el comercio, el turismo, la gastronomía, los negocios, digamos, en general, ¿no? Que las obras de infraestructura que también traen trabajo, etcétera, etcétera. Creo que ahí van a tener mucho que trabajar, porque ya la industrialización, si bien es un tema importante, la reactivación del comercio en el Perú es lo más importante, el Perú vive del comercio. Una pregunta más, y si quiere ya después entramos a temas un poco más de su agenda como congresista. El gabinete del señor Castillo ha traído muchas complicaciones, muchos cuestionamientos. 5 o 6 nombres del gabinete son personas que tienen ya de por sí, no es que son indicios
o sospechas o acusaciones, son cosas concretas, denuncias por violencia, uno es propietario de una empresa transportista que es informal. ¿Ustedes creen que este ha sido un buen gabinete? ¿Cómo así por qué explicamos este gabinete en el cual hay personajes tan polémicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes frente a esto? ¿Cuál es su opinión frente a este gabinete? Bueno, en primer orden hay que ubicarnos en el contexto, ¿no? Siempre estamos acostumbrados que la prensa o un grupo de personas elija a un ministro y que quienes ejercen el poder les obedezcan y bueno, y todas las cosas están bien, ese es lo acostumbrado, ¿no? O una casta o ciertos apellidos tienen que estar en un gabinete porque si no todo es atroz. Yo creo que el tema de las capacidades, este gabinete no hay que olvidar, es un gabinete plurinacional porque vemos ahí de alguna manera la participación de todos los representantes de las diferentes regiones, multiétnico podría decir también. En ese sentido, bueno, alguien me considerará, pero no es paritario. Definitivamente, ¿no? Nada en la vida es perfecto, ni nada es absoluto, todo es relativo. Pero considero de que cuando haya actos de corrupción, nosotros, Perú Libre, somos un partido que va a luchar de manera frontal contra la corrupción, ¿no? Mientras ya esté sancionado como cosa juzgada, el tema de los corruptos no tienen que pasar, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos de que el presidente ha ejercido su plena legalidad mediante el artículo 122 y 124 de la Constitución, donde, bueno, le faculta pues a él elegir a sus ministros, y los requisitos de los ministros realmente no son tantos, ¿no? Simplemente ser peruano de nacimiento y ejercer la ciudadanía, y bueno, eso es lo que se necesita para ser ministro, no se necesita grandes perfiles según el marco legal constitucional, ¿no? En ese sentido se O sea, ejerció el debido derecho y bueno, es parte de lo que hay que darle un tiempo, una tregua, y que ellos hagan sus programas, sus políticas de gobierno, lo expondrán en los 30 días como lo responsabiliza la ley, y en ese sentido verlos cómo trabajan, y ahí tenemos que ver luego del trabajo, de la planificación que hagan, uno puede ejercer un juicio, pero yo creo antes hay mucho prejuicio, ¿no? En todo caso hay que tener una actitud también muy responsable, y bueno, acá se le mm, puede decir de todo, se le puede acusar a alguien, pero mientras no se le demuestra la verdad, pues hay que tenerlo, como se dice, el respeto al menos a la personalidad, ¿no? claro, lo que ocurre es que en este caso, más allá del tema pluriétnico, que yo le soy muy honesto, los grandes apellidos ya no son ministros hace mucho tiempo. Hay muchos ministros que tienen apellidos Pérez Rodríguez González, que no tienen ningún tipo de alcurnia. Por un lado, eso no es tan correcto, pero más allá de eso, ya las decisiones que están tomando son cuestionables. Por ejemplo, le cuento que el ministro, perdón, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le ha dado una licitación, una concesión, se la ha aprobado además, porque ya ha sido bajo su mandato, a una empresa que se formó en febrero para operar en temas de telecomunicaciones, una empresa arequipeña que tenía pues 4 o 5 meses de formada, ¿no? Y tiene razón, hay que darles tiempo, pero también es importante la capacidad técnica, y la capacidad técnica se expresa en un currículum, en una hoja de vida. Ahora, los viceministros del Interior, por ejemplo, ya renunciaron porque han querido poner a un director de gobierno interno que no era el adecuado. O sea, una cosa son los ministros que de por sí han sido polémicos, pero luego cuando uno baja, los nombramientos que han venido después también han sido nombramientos polémicos. ¿No le parece que esto ya también es cuestionable y que quita más bien confianza, que quita credibilidad, más allá de los apellidos que, como le digo, ya no son de alcurnia hace mucho tiempo? Claro, mira, bueno, yo estoy en el poder legislativo, no estoy en el poder ejecutivo, pero tenga la plena seguridad que todo lo que riña a lo que es la ética y la moral en el comportamiento administrativo definitivamente se tiene que procesar, y yo voy a ser Ujú, una de esas personas que va a fiscalizar desde el Congreso, y yo creo ujú. que, le vuelvo a reiterar, ¿no? Hay que tener algo de paciencia, pero definitivamente con la corrupción no tenemos que tener paciencia. Coincidimos, creo, y todos los peruanos, porque tanto daño nos ha generado este acto de los corruptos o la inconducta funcional lo que en el año 2020 casi nos han sustraído el 15% de nuestro presupuesto público. Asimismo se roban más de 25.000 millones, ¿no? Cada año. En ese sentido Sí. yo coincido con usted, pero le permito, hay que tener un poco de tolerancia, de paciencia, no son ni 10 días, y yo creo de que los medios de comunicación también tienen que ayudar a esa calma, ¿no? Ver el comportamiento de cómo va el tema de la dinámica ciudadana, del comportamiento de todos nosotros los ciudadanos,
para poder de repente regular, ¿no? Porque yo hace rato entiendo de que el tema de la campaña electoral y todo esto ya terminó, estamos en otro escenario, hay que ubicarnos y empezar desde nuestros sitios que nos encontremos a poner en juego nuestras capacidades para ayudar a construir una agenda país realmente de un Perú con desarrollo, ¿no? De acuerdo, ¿van a ustedes a apoyar, digamos, esta agenda país, justamente como usted lo ha mencionado, que ha planteado la presidenta de la mesa directiva, la señora María del Carmen Alba? Bueno, siempre en cuando tenga unas buenas intenciones con objetivos claros, yo creo que todos los peruanos estamos en esa capacidad de poder vigilar y aplaudir las buenas acciones que todo ciudadano de buen corazón quiera implementar, ¿no? Ujú. De acuerdo, última pregunta para ya dejarlo libre. En el caso de la confianza, ¿no? La confianza del gabinete, como usted dice, hay que darles tiempo, hay que darles una tregua. Yo creo que la tregua ya está dada, digamos, no creo que haya ahorita alguien en guerra en este momento, necesitamos paz. Este pedido de confianza se va a dar en las próximas semanas. ¿Qué han conversado ustedes con los demás partidos? ¿Cómo ve usted el ambiente en el Congreso con respecto a esta decisión? Calculo que en la bancada de Perú Libre evidentemente se la van a dar, pero ¿cómo ve usted el sentir de las demás bancadas con respecto a la confianza al al primer gabinete del presidente Castillo? Bueno, con todas las bancadas que he venido conversando y ver un tema de agenda, ¿no? De nuestro Perú, realmente hay la predisposición, ¿no? Lógicamente que nosotros tenemos que construir consensos dentro de nuestras coincidencias, ¿no? Y hay muchas las coincidencias, por ejemplo, el tema de la salud, la reactivación económica, el tema de tener una mejor educación, ¿no? Y esos son puntos que coincidimos y sobre eso debemos construir realmente lo que es el desarrollo de nuestra patria. Y bueno, yo veo que hay esa apertura y yo, de verdad, felicito a quienes están conformando ahorita lo que es nuestro Congreso. Hay gente que tiene tienen perfiles, tienen lucha social, tienen representación de grupos, representación de sus regiones. En ese sentido, yo diría a todo nuestro país, hay que seguir tranquilos. Yo sé que se va a ejercer con mucha responsabilidad el acto de la función congresal. Y bueno, veamos qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Hay que tener mucha calma, tranquilidad, estamos en un escenario diferente, es el bicentenario, y pongamos y hagamos todos los máximos esfuerzos para construir un Perú mejor, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, congresista Elías Varas. De verdad que muchas gracias por su entrevista. Seguramente ya lo estaremos molestando más adelante para seguir hablando de la coyuntura y de la labor del Congreso, que es tan importante en este momento. Yo les pediría ya como ciudadano que legislen bien, que no produzcan tantas leyes, no son necesarias tantas leyes, más bien eliminen algunas que ya nos sobran leyes y normas en el Perú, y que siempre lo hagan de la mano del sector privado, de la mano de la empresa privada, porque la empresa privada es la que da el trabajo más sostenible y más estable para todos los peruanos. Muchas gracias, señor Varas Meléndez. Así es, bueno, coincido con su apreciación y bueno, también pedirle a Dios que bendiga a todos nuestros hogares y cuídense con la salud, porque todavía el COVID lo tenemos presente y bueno, Dios bendiga a todos, muy agradecido. Gracias, señor. Ha estado con nosotros el congresista Elías Varas Meléndez, vocero alterno de la bancada de Perú Libre, quien plantea que el gabinete, si bien es cierto, dice, los currículums y las hojas de vida no son un requisito indispensable, es un gabinete que tiene representación social, que tiene, digamos, esta capacidad de aglomerar a varios sectores sociales. Algo parecido a lo que dijo el señor Bellido en su entrevista del domingo en Canal N, ¿no? Que de alguna forma los ministros tenían que representar a ciertos sectores sociales. Vamos a ver, pues, si en las siguientes semanas estos ministros van dando señales de más mesura, de más prudencia, o si van a seguir de alguna forma cometiendo errores y generando desconfianza. La desconfianza destruye la economía, porque cuando la economía, cuando las empresas, cuando el empresario, pequeño, mediano o grande, desconfía de las reglas de juego del Estado, desconfía de los que gobiernan el Estado, ya no invierte, ya no contrata. Y cuando ya no inviertes y ya no contratas, se acabó la historia. No hay platita para la casa, no hay platita para la familia, así es la vida. Y eso de que el Estado puede dar trabajo y el Estado puede suplir a la empresa, eso es mentira. Porque el Estado solamente sobrevive y vive de la plata de los contribuyentes, o de la plata que se presta, o por lo tanto que se endeuda. Entonces, no le crean ese cuento de que si no hay empresa, el Estado, papá,
asume. Si no hay empresa, papá Estado paga la cuenta. Si las empresas se van, si las empresas quiebran, papá Estado paga la cuenta. Mentira, eso es falsísimo, muy, muy, muy falso, porque el Estado, toda esa planilla enorme que tiene, todos esos sueldos que paga, queridos amigos y amigas, vienen de los impuestos que pagan los contribuyentes, y los grandes contribuyentes son los que pagan más impuestos. Las grandes empresas son las que pagan más impuestos. Así que ustedes tienen grandes empresas que pagan muchos impuestos, un gran Estado que no utiliza bien la plata, y ustedes que se quejan de que no tienen servicios públicos, que no tienen calidad en las carreteras, que no tienen salud, que no tienen educación, pero alguien los ha engañado para que le echen la culpa a las empresas, cuando en verdad el que esté en el medio, el que maneja la plata, es el que ustedes deberían echarle el ojo. Así que vamos a ver cómo funciona este gabinete, porque ahí es donde está la plata, en esos ministros. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones maneja más de 25 mil millones de soles. El sector salud, entre eSalud y el MINSA, manejan casi 30 mil millones de soles. Educación maneja otra cantidad de plata enorme, también más de 20 mil millones de soles. Estamos hablando que solamente en 3 ministerios se manejan prácticamente 80 mil, 70 mil millones de soles. Y como les decía, y se los he dicho algunas veces, el 60% de esa plata se va en planilla, se va en burocracia. Y nosotros, las grandes empresas, las medianas empresas principalmente, y también ustedes, un poquito pagan la cuenta, un poquito, cuando pagan su IGB, cuando pagan su impuesto a la renta, cuando pagan su impuesto a la cuarta, impuesto de planilla, etcétera, etcétera. Pero no se olviden de eso, ¿ya? Porque se necesita un Congreso y un Poder Ejecutivo que hable, que dialogue y que trabaje con el sector privado, que lo impulse, no solamente que dialogue con el sector privado, sino que lo impulse, que lo haga crecer, porque mientras más empresas hay, más trabajo hay. Ya está con nosotros Lucero Martínez, especialista del proyecto de la Tribu. Lucero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué reflexiones nos tienes para hoy día, para los emprendedores, para los empresarios, en esta sección Entérate Perú? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre cómo enfrentaríamos una tercera ola. Si bien el número de casos nuevos de contagio por COVID-19 siguen siendo reducidos, felizmente aún así se habla de una posibilidad de una tercera ola. En declaraciones, el actual ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha mencionado que se podría producir en septiembre, ¿no? Debido a la información sanitaria que maneja el ministerio. Señala también que sería menos lesiva si es que la población se vacuna. Este fin de semana se realizó la cuarta vacunatón y se aplicaron 735.000 dosis, no solamente en Lima Metropolitana, sino también en regiones, también Arequipa, Ica, Piura, Cajamarca y Tumbes. Sin embargo, se informó que hay un retraso en la llegada de vacunas de Sinopharm, ¿no? Por lo que se va a complicar realizar la quinta vacunatón que correspondía a este fin de semana, pues no hay stock de vacuna disponible actualmente. Sabíamos que tenía que llegar el 1 millón de vacunas de Sinopharm. También sabemos que hay un cronograma para este mes que tiene que llegar tanto de Sinopharm como de Pfizer. Sin embargo, hay un retraso en la primera llegada de vacunas, de las vacunas chinas, ¿no? De Sinopharm. Esto dificulta un poco el proceso y por eso se tiene en cuenta que se puede dificultar incluso ahora con el tema de la tercera ola. Y en cuanto a las condiciones, ¿cómo estamos con la disponibilidad de camas UCI? Hay mayor disponibilidad de camas UCI, también de plantas de oxígeno, y existe un plan de respuesta que se realizó en la gestión anterior del ministro Ugarte, ¿no? Sin embargo, no es suficiente porque es necesario, y la estrategia más importante es la vacunación y avanzar en ella, pues actualmente solamente el 20% de la población peruana está vacunada con al menos una de las dosis. Ahora, una pregunta. Hay muchas dudas acerca de esta vacuna Sinopharm, que yo creo que hay varias dudas que son más bien sembradas, inventadas, es decir, nadie nunca va a saber exactamente cómo es una vacuna, ni la Pfizer, ni la AstraZeneca, ni la Moderna, porque son evidentemente medicamentos que tienen una alta, calidad, un alto nivel de tecnología, y también alto nivel de eficacia y de seguridad. Y ponernos a discutir de cuál es mejor, cuál es peor, a veces no es tan positivo porque asusta a la gente. ¿Qué podemos? Pero quiero tus comentarios sobre esto, porque la población tiene que saber, digamos, que todas estas vacunas son buenas y sirven, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, la mejor vacuna es la que te previene de llegar a una cama UCI, y en ese sentido todas las vacunas de todas las marcas funcionan.
Yo creo que en ese aspecto se necesita esa parte del gobierno de claridad en la estrategia comunicacional, ¿no? Para poder convencer e informar a las personas sobre la eficacia, y ahora se han hecho estudios incluso acá en Perú de cómo ha funcionado la vacuna Sinopharm en el personal de salud, que están en la primera línea. Entonces, difundir más esa información, de hacerla que se desea mayor entendimiento a las personas, para que sea más fácil para ellos comprender de que efectivamente sí funciona. Y además de la claridad con la estrategia comunicacional, también se necesita claridad sobre las medidas de contención que podrían tomar ellos. Porque si bien es cierto, hay un plan de respuesta que se hizo en el anterior gobierno, no podemos olvidar lo que se planteaba en el plan de los 100 primeros días de Perú Libre en el gobierno, donde mencionaban un poco cómo iba a ser la gestión del oxígeno, cómo iba a ser la atención hospitalaria. Entonces, y no eran tan positivos. Entonces, ahí se necesita claridad de cómo va a hacer este nuevo gobierno sobre las medidas de contención del virus, y también sobre el proceso de vacunación, ser claros en cómo va la llegada de las vacunas, en los retrasos y todo esto, ¿no? O sea, mayor claridad con el ciudadano. De acuerdo. Para mayor tranquilidad. De acuerdo. ¿Dónde encontramos toda esta información, Lucero? Toda esta información está disponible en las cuentas de la Tribu Peruana, en Facebook, Twitter, Instagram, y también por Piensa PE todos los miércoles. De acuerdo. La Tribu Peruana en Twitter, en Facebook e Instagram, y Piensa.p, una plataforma de comunicación que también está en Facebook, en Instagram y en la página web. Sí. Muchas gracias, Lucero. Cuídate mucho. Muchas gracias. Cuídate. Soy Lucero Martínez, especialista del proyecto La Tribu, para darnos información muy importante. No hay mejor vacuna que la que te pones. No hay mejor vacuna que la que te pinchan en el brazo. No hay mejor vacuna que la que te saca, ¿no es cierto?, del peligro de terminar en una cama UCI. A ti, a tus papás, digamos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, y próximamente seguramente a tus hijos también, porque ya está avanzando la vacunación para personas menores de 40 años. Entonces, tienen que entender todos que vacunarse es muy importante. No les están metiendo un chip, no les están metiendo un GPS, no les están metiendo algún tipo de virus, no les van a meter una cámara, un micrófono, tranquilos, tampoco les van a hacer daño. No hay casos, no hay, salvo pues mínimos y poquísimos casitos en los cuales estas vacunas hayan tenido algún efecto dañino, tóxico, negativo en quienes se las han aplicado. Entonces, todas las vacunas, la Pfizer, la AstraZeneca, la Sinopharm, la Johnson & Johnson, todas funcionan con casi el mismo nivel de efectividad, y lo que están haciendo los países es empezar a efectivamente tener una tercera dosis, empezar a mezclar vacunas, como Chile, por ejemplo, que ha planteado que se puede dar Pfizer y luego Sinovac. Ellos usan otra que no es Sinopharm, es Sinovac, que también es China. Y el nivel de contagio baja, número uno, pero el nivel de la gravedad de la enfermedad para la persona también baja. Entonces, hay que vacunarse por el bien de todos y también por su propio bien, para que no volvamos a pasar por las penurias que pasaron tantos peruanos el año pasado, en donde murieron más de 180.000 personas. 180.000 personas, 3 veces más de muertos que los que tuvimos con el terrorismo. 3 veces más nos ha matado el COVID. Así que, por favor, a vacunarse todos. Y la última reflexión, como les decía, es: recuerden, la plata del Estado es la plata de los contribuyentes. La plata del Estado es la plata de los ciudadanos. El Estado no genera riqueza, el Estado no tiene dinero. Administra el dinero de los contribuyentes. Entonces, para poder tener más dinero todos, necesitamos más empresa, necesitamos más inversión privada, necesitamos más libertad para hacer plata de manera formal. Y la formalidad, ser formales, tiene que ser más barato. Y eso no creo que esté en la agenda de este gobierno, lamentablemente, que es un gobierno que quiere poner más impuestos, más burocracia, más permisos, más trámites. Eso bloquea la inversión. Y como les he dicho, las grandes empresas son las que pagan más impuestos. Entonces, 2 más 2 es 4. Sumar y restar es así de sencillo. Pídanle ustedes a sus municipalidades, a sus autoridades locales, a sus congresistas y también al Poder Ejecutivo que generen más empresa para que haya más trabajo. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en A Fondo. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.